vamos vamos a conceptualizar, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo en Gálatas, ¿ya? El problema de Pablo en Gálatas no es un problema que tenga él con determinadas personas, sino que es un problema, ¿no es cierto?, entre los que creen en la ley, ¿no es cierto?, y, y Pablo que predica la libertad en Cristo. Gálatas 5, ¿qué nos enseña? Gálatas 5, hermano, nos enseña la libertad en Cristo y la importancia de vivir con el Espíritu Santo en contraoposición a las obras de la carne. Este capítulo, hermano, enfatiza que en Cristo la fe que actúa mediante el amor son exhortados a no usar su libertad como excusa para pecar, sino a servirse unos a otros con amor, pues es el amor la culminación de la ley. Lo que pasa es que Pablo, ¿no es cierto?, en Gálatas, ¿no es cierto?, tiene un problema con los Gálatas, o sea, no con los Gálatas, sino que con los legalistas, que son los que quieren llegar a los Gálatas, al Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, a la ley, a regirse por la ley y dejar a Cristo, ¿ya? Ese es el problema que tiene Pablo en este momento, para que entiendan ustedes cuál es la discusión larga que se da en estos capítulos, ¿no es cierto? Pero el problema de Pablo es hacer entender a los Gálatas que la ley los vuelve a la esclavitud de la ley, porque la ley, si la ley, ¿no es cierto?, no siguió después de Cristo, es porque la ley es imposible cumplirla. Entonces vuelven a una esclavitud, a la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque la esclavitud somos salvos por lo que hacemos, no por la gracia de Dios ni por la muerte de Cristo. No sé si me entienden. Hay alguien que tenga alguna duda que me diga, ¿ya? Para que entiendan qué es cuál es el problema que tiene Pablo en este momento en Gálatas con los legalistas. Los legalistas son los que defienden la ley de Moisés. ¿Me hago entender o no? Alguien que me haga una seña para poder... Bien, bien, hermano, entendemos. Ya. Entonces, vamos a seguir leyendo el Gálatas, ¿no es cierto?, la otra parte de Gálatas 5, pero para que ustedes entiendan, el problema de Pablo es ese: él quiere enseñar a los Gálatas a que sigan a Cristo y dejen de lado la ley, ¿ya? O sea, vivir en libertad. Por eso nos dice aquí en este capítulo, ¿no es cierto?, en este versículo: no uséis la libertad como pretexto para la carne. O sea, no usemos la libertad, ¿no es cierto?, para el pecado carnal, porque claramente, hermano, podemos optar por usar la libertad como pretexto para la carne, o sea, como para el pecado, los pecados de la carne. Esa opción, que el peligro está abierto a nosotros, podemos tomar la gloriosa libertad que Jesús, hermano, nos ha dado. Lo hace girar y lo utilizan como una forma de complacernos a nosotros mismos a expensa de los demás. Debido a que el marco que se centra en la forma en que tratamos a los demás, Pablo tiene en mente el uso de nuestra libertad de una manera que pisotea los dedos de los pies de los demás, ¿ya? Ese es el uso que le da, que Pablo muestra, ¿no es cierto?, como el libertinaje, ¿ya? Rendall, un estudioso bíblico, ¿no es cierto?, en la oportunidad, este término se explica en el lenguaje militar, a una base de operaciones y en general a cualquier punto de partida para la acción. Estamos, hermanos, tentados a usar nuestra libertad en Jesús como una base de operaciones por el pecado egoísta.
estamos tentados a usar nuestra libertad en Jesús como una base de operaciones por el pecado egoísta. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Que nos amparamos en Jesús, ¿no es cierto? Como una base de operaciones, ¿ya? Como el resguardo para poder pecar egoístamente. Es fácil pensar que la libertad es el derecho para pecar o el privilegio de hacer cualquier mal que mi corazón quiera hacer. En cambio, hermano, esta libertad es el Espíritu dando el deseo y la capacidad de hacer lo que debemos hacer delante de Dios. Es la libertad de Cristo, la libertad del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, ¿ya? Ese Espíritu, ¿no es cierto?, dando el deseo y la capacidad de hacer lo que debemos hacer delante de Dios. Ese es el que nos redarguye de pecado y nos está constantemente, ¿no es cierto?, guiando. Pero a través del amor nosotros sírvanse a los unos a los otros, que nos pide el Señor, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, ¿ya? Es el antídoto para el uso de la libertad como ocasión para la carne, ¿ya? El amor, el servirnos unos a otros, nos aparta de los pecados de la carne, porque la carne espera que los demás se adapten a nosotros y no se preocupa mucho por los demás, ¿ya? Pero cuando nosotros a través del amor nos servimos unos a otros, conquistamos la carne. No es a través de una obsesiva actitud contemplativa, de mirarnos, como se dice vulgarmente, el ombligo, que superemos la carne, sino por salir y servir a los demás. Esa debe ser, ¿no es cierto?, la práctica del cristiano, el servir a los demás. ¿Cómo servimos? De diferentes maneras, principalmente tratando de enseñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios a los que no la conocen, enseñar, mostrar a Cristo a los que no lo conocen, tratar de sacar del mundo y traerlos a Cristo, a los que no conocen a Cristo. Esa es nuestra misión, la misión del cristiano. Este, hermano, es exactamente el modelo establecido por Jesús. Tenía más libertad que cualquier persona que haya pisado esta tierra. Sin embargo, él usó su libertad para amar a través de servir a los demás. Se da cuenta. Él usó su libertad, ¿ya?, para amar a través de servir a los demás. Fue tanto que sirvió, ¿no es cierto?, que Él se ofreció para morir en la cruz por nuestros pecados. Porque todos los otros sacrificios anteriores de la ley, ¿no es cierto?, eran sacrificios incompletos, ¿ah? Entonces tenía que venir el sacrificio completo, ¿ya? La muerte de Cristo que borrara el pecado, no solamente que lo cubriera, ¿ya?, sino que lo eliminara. En el original griego, hermano Pablo, es aún más específico. Él dice que a través del amor, sírvase los unos a los otros. ¿Cuál amor? ¿De cuál amor estamos hablando? En concreto, el amor de Jesucristo. Pablo usa el artículo, es el amor del que escribe el amor cristiano distintivo, ¿ya? Porque para la ley, ¿no es cierto?, si no se cumple toda la ley, esta actitud de servicio hacia otro cumple el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos que nos dejó Jesús, ¿ya? Y nos impide, hermano, la destrucción de nosotros mismos a través de las luchas. Cuidado, para que no seáis consumidos los unos por los otros. Nos pide que nos cuidemos para que no seamos consumidos los unos por los otros. Es como si Pablo se dirige a los legalistas.
de nuevo dice, ¿quieres seguir la ley? Aquí lo tienes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya has cumplido la ley en una palabra. ¿Qué significa, hermano, amar a tu prójimo como a ti mismo? Esta simple idea se ha torcido, hermano, en la idea de amor a sí mismo como la base de una personalidad humana sana. ¿Ya? En cambio, la idea es que como es natural que cuidemos de nosotros mismos, también debemos cuidar de los demás. Es natural que nosotros queramos cuidar de nosotros mismos, que nos protejamos nosotros mismos. Pero así como nos cuidamos nosotros mismos, nos protegemos nosotros mismos, también debemos cuidar a los demás, que es lo que Cristo quiere, es lo que Él expresa. El significado principal no es que debemos amar correctamente a nosotros mismos antes que podamos amar a otros, sino que debemos amar a nuestro prójimo con la misma espontaneidad, ¿ya? Y rapidez o velocidad con que nos amamos nosotros. Si usted quiere saber cómo se debe amar al prójimo, pregúntese cuánto se ama a sí mismo. Esa pregunta, para poder saber cuánto debe amar a su prójimo. ¿Ya? Si se va a meter en problemas o peligros, estará complacido de tener el amor y la ayuda de todos los hombres, de todos. Si uno va a estar en peligro, ¿no es cierto?, se complace de tener el amor, la ayuda, el socorro de todas las personas que lo rodean. Usted no necesita un libro de instrucciones para enseñarle a amar a su prójimo. Todo lo que tiene que hacer es mirar en su propio corazón. Ahí debemos mirar. Y nuestro corazón nos dirá cómo debemos amar al prójimo, así como nos amamos nosotros mismos. Calvino, Calvino, que fue uno de los sucesores, ¿no es cierto?, de los que junto con Lutero clavaron las encíclicas papales, ¿no es cierto?, en las puertas de los templos, los calvinistas. Calvino sobre el amor de los demás y el amor a nosotros mismos. Las dos afecciones son opuestas y contradictorias, porque el amor a nosotros mismos engendra el descuido y el desprecio de los demás. ¿Ya? Si nosotros somos tan egoístas, tan egocéntricos, que nos amamos a nosotros mismos sin mirar más allá, ¿no es cierto? Engendra el descuido, también un desprecio de los demás. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes, ¿no es cierto?, así como nos amamos, así también amamos a nuestro prójimo. Por lo tanto, estamos preocupados, oramos por nuestros hermanos, por todo el mundo, ya por los países, por los gobernantes, estamos siempre preocupados, ¿no es cierto?, de orar por los demás. Pero una maravillosa prueba de nuestro estado espiritual, hermano, es simplemente la forma en que tratamos a los demás. No importa qué imagen espiritual o la condición que tengamos, Dios se preocupa, hermanos, profundamente acerca de la forma en que tratamos a los demás. Queremos hacer la medida de cuánto rezamos, ¿ya? Cuando de la Biblia conocemos la cantidad de cosas que no hacemos, pero la medida es la forma en que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de Jesús, como dijo Lutero. Siempre que esté enojado con su hermano por cualquier causa, reprima sus emociones violentas, hermano, a través del Espíritu Santo. Lidie con sus debilidades y anhelos. Él no deja ser su vecino o hermano porque lo ofendió. Por el contrario, ahora más que nunca requiere de su atención amorosa. Esa persona, ese vecino que lo ofendió, ¿no es cierto?, a partir de ese momento necesita más de su atención amorosa, de su cuidado, para revertir lo que está sucediendo.
porque no es de extrañar, ¿no es cierto? Ni puede nadie amar a su prójimo como a sí mismo, más el que ama a Dios por encima de todo. Nosotros amamos a Dios por encima de todo, de todo, de todo. Es un mandamiento, primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y el que ama a Dios por encima de todo, ¿no es cierto? Y dice Pablo, mordéis y os coméis unos a otros. Suena, hermanos, como una manada de animales salvajes, así como, así es como la iglesia puede actuar cuando se está utilizando su libertad como una plataforma para promover su propio egoísmo. Como iglesia también podemos ser egoístas, ¿ah? También podemos volvernos en personas ególatras y egoístas. Si quieres ver algunos fuegos artificiales, ponga dos personas egoístas juntas. Las personas egoístas eventualmente, hermano, son consumidas unas por otras, porque la vida sin amor es una vida vivida en el nivel de los animales, con una preocupación solo por uno mismo, no importa lo que cueste a otras personas. Gálatas 5:16 nos dice, con la libertad de caminar en una vía santa. Digo pues, andad en el Espíritu y no santifiquéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Si esta es la lucha grande que tenemos nosotros, los seres humanos. La lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Ya? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley nosotros. Nosotros los cristianos, ¿cierto? Después de la venida de Cristo, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nos necesitamos estar bajo la ley. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dejemos los deseos de la carne de lado. ¿Ah? Aunque es fuerte el deseo de la carne, es una lucha constante el deseo de la carne con el Espíritu. Eso es permanente. Tenemos que estar permanentemente pendientes, porque podemos pecar con los ojos, con la mente, de tantas formas. En pocas palabras, si andamos en el Espíritu, hermano, en lugar de tratar de vivir de acuerdo con la ley, que naturalmente nos vamos a cumplir con los deseos de la carne. Una vez más, en medio a lo legalista, andar en el Espíritu da licencia para pecar. Ese es el tema de los legalistas, que andar en el Espíritu nos da licencia para pecar y que solo el legalismo puede mantenernos santos. Es simplemente erróneo, por hermano. Porque si no tendríamos que estar permanentemente encerrados, vigilados, controlados, para no caer en los deseos de la carne y mantenernos en el legalismo, en la ley. Ahí, el que cae, cárcel, el que cae, látigo. No, hermano, no es así. Nosotros somos salvos por fe. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Si nosotros vivimos en Cristo, no vamos a tener estos problemas. Andar es una imagen común de viajar por el camino de la vida y avanzar en él. ¿Cómo está progresando en la vida? Además, muchas personas, hermanos, tienen una forma inconfundible de andar y pueden ser identificados por la forma de andar. Así que cómo anda, ¿qué pueden decir los demás por su andar? Debe ser un andar en el Espíritu.
¿Qué es lo que nos pide el Señor? En el Espíritu y en la fe. ¿Qué significa andar en el Espíritu? En primer lugar, significa que el Espíritu Santo vive en nosotros, hermano. En segundo lugar, el significado de ser abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, el significado del patrón de su vida después de la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el patrón que nos deja después de la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo influye en nuestra vida? Primero, Él revela su voluntad a través del mensaje de la Biblia, hermano. En segundo lugar, nos influye a través de otros andar en el Espíritu. En tercer lugar, nos influye a través de una dirección. El Espíritu Santo nos dirige, una dirección interna que nos hacemos más sensibles y respondemos mejor a medida que maduramos en Jesús. Como se puede saber si una persona anda en el Espíritu, ellos se parecen mucho a Jesús. Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería promover y hablar de Él. En Juan 14:16. Cuando alguien anda en el Espíritu, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice, que Él nos guía en el camino y la naturaleza de Jesús. Él nos está guiando en el camino y la naturaleza de Jesús. La vida en el Espíritu no es ni el legalismo, ni licencia, ni un camino intermedio entre los dos. No, hermano, no es un camino intermedio entre los dos. Es una vida de fe y de amor que está por encima de todos estos falsos caminos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda cumplir con los deseos de la carne. Como ellos andan en el Espíritu, los dos simplemente no van juntos. ¿Ya? El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones, hermano. Caída, pero nos enseña acerca de Jesús y que nos guíe en el camino de Jesús. Esta es la clave para una vida recta. Andar en el Espíritu, que no viven bajo el dominio de la ley. Eso es andar en el Espíritu. ¿Cuál es el deseo de la carne? No niego que la concupiscencia de la carne incluye la lujuria carnal, pero se necesita, hermano, de más. Se necesita en todos los deseos corruptos con los que los creyentes son más o menos infectados, como el orgullo, el odio, la codicia, la impaciencia, hermano. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne, si es una lucha permanente, hermano. Una lucha permanente. Espíritu contra carne. Andar en el espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. A menudo se trata de una batalla. Hay una batalla interior del cristiano y la batalla es entre la carne y el espíritu. Como escribe Pablo, estos se oponen entre sí, que no se llevan bien en absoluto. Cuando la carne está ganando la batalla en el interior, usted no hace lo que desea. Usted no vive de la manera que desea. Vive bajo la carne en lugar de bajo el espíritu. Ahí está nuestra lucha permanente en nuestra vida. Permanente. El hecho de esta batalla, hermano, nos debe despertar. Si usted no sabe que está en una batalla, siempre se perderá. Además, el hecho de la batalla nos enseña que se requiere un esfuerzo para caminar en el Espíritu.
Dios no solo nos golpea en la cabeza con ella, hay que buscarlo y bloquear las cosas que nos impiden caminar en el Espíritu. Hay que bloquear lo que nos impide caminar en el Espíritu. ¿Qué es la carne en la manera en que Pablo la usaba aquí? No se refiere a la carne y los órganos de la sangre, precisamente. Hablando de nuestra carne, no es ni siquiera, hermano, que la naturaleza caía, el hombre viejo, que heredemos de Adán, porque el viejo hombre fue crucificado con Jesús y ahora está muerto y enterrado. En cambio, como Pablo usa aquí en Romanos 6:6, la carne es nuestro hombre interior que existe aparte del hombre viejo o el hombre nuevo, que está entrenado en la rebelión por la vieja naturaleza. Estamos rebelados contra la vieja naturaleza. El mundo y el diablo, a pesar de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y enterrado, su influencia se vive a través de la carne. Y Él luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios en la carne, un cuerpo de resurrección. Ese es el antídoto final de esta lucha, hermano. El cuerpo de resurrección. Y eso solo lo lograremos si caminamos en el Espíritu, en carne. La palabra griega traducida como carne. Cuando Pablo habla de sarx, significa que todo lo que es el hombre y es capaz de cómo un ser humano pecador, aparte de intervención inmerecida del Espíritu de Dios en su vida, llegó a significar al hombre como un ser caído, aún en el mejor de los deseos, originaron el pecado y están manchados por el mismo. Así Sars vino a significar todo el mal que el hombre es y es capaz, aparte de la intervención de la gracia de Dios en su vida. ¿Cómo luchamos, hermanos, contra la carne? ¿Cómo luchamos contra la carne? Es la pregunta. En primer lugar, tenemos que ser capaces de decir no a la carne y sus deseos pecaminosos. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de matar de hambre a la carne de las malas influencias. En tercer lugar, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de Dios y seguir su influencia. Cuando la carne comienza a cortar, la única solución es tomar la espada del Espíritu, la palabra de la salvación y la lucha contra la carne. Si usted mantiene la palabra fuera de vista, usted es impotente contra la carne. Si estamos lejos de la palabra, lejos de Cristo, lejos del Espíritu Santo, somos impotentes contra la carne, no podemos luchar contra la carne. Yo sé, hermanos, que esto es un hecho. He sido atacado por muchas pasiones violentas, pero en cuanto me agarre un poco de los pasajes de la Escritura, mis tentaciones me dejaron. Sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Esto lo expresa Martín Lutero. Es como si fuéramos un equipo y tenemos dos discos duros en nosotros. Uno se programa según el espíritu y el otro está programado según la carne. En cualquier situación dada, hermano, depende de nosotros decidir qué unidad vamos a acceder. Los recursos del espíritu están ahí, los recursos de la carne son allí. Pero, ¿qué se puede acceder? Es una disyuntiva grande, hermano, porque esta es una lucha permanente. Entonces tenemos que estar permanentemente activos, permanentemente preocupados y con el Espíritu Santo a flor de piel para que no se arguye. Algunos quieren tomar el drive
de su carne y que sea lo más eficiente posible. Dios nunca quiso que su sistema funcione de esa manera, hermano. El que quiere que usted ejecute fuera de la unidad del Espíritu de Dios. En este ejemplo, la ley es como un mensaje de error. Sigue apareciendo en su carne que nos fija la unidad y que a veces hace que el sistema Drive caiga, ¿ya? Pero no te dice que algo está mal y señala en la dirección correcta. No, no nos señala la ley. En cambio, el espíritu, hermano, el espíritu Drive, se ha de programar en el que hará que la unidad de carne mejore. Y un día, cuando lleguemos al cielo, Dios nos reemplazará esa unidad de carne con una actualización de la resurrección. Eso es lo que nos espera y es lo que deseamos todos los cristianos, ¿no es cierto? Llegar a ese momento en que Dios nos reemplazará esa unidad de carne con una actualización de la resurrección. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El antídoto, hermanos, para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu, si sois guiados por él. No estamos bajo la ley. Usted no tiene que ser porque usted cumple la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo. Lo que nos corresponde a todos los cristianos y lo que debemos preocuparnos todos los cristianos, caminar guiados por el Espíritu Santo en vez de las influencias externas de la ley. Esto efectivamente escribe la ley de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior. Esta es la gran obra de la nueva alianza prometida en el Antiguo Testamento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ya? La influencia interior es mucho más eficaz que la influencia externa. El error que se comete, hermanos, a menudo es que la ley mosaica es sustituida por la restricción del Espíritu Santo. La ley mosaica es sustituida por el Espíritu Santo con sus resultados. Resultados desastrosos pueden ser. Un policía en la esquina de la calle, ¿no es cierto? Un ejemplo, es un obstáculo mucho más eficiente de la violencia, de la violación de la ley, que cualquier número de ordenanzas municipales debidamente señaladas por avisos públicos. El carabinero es mucho más eficiente que los avisos públicos que ponen las municipalidades para señalar, ¿no es cierto?, las posibles faltas de la ordenanza del tránsito u ordenanzas municipales en general. Los avisos públicos son los que van mostrando, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer. Tenemos ejemplos de la obra de la carne. Al caminar en el Espíritu nos ayudan a superar. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y similares. Hay cosas que nosotros a lo mejor, como seres humanos comunes y corrientes, no los encontraríamos como un pecado, como una obra de la carne, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la borrachera, ¿ya? Tomarse un trago, marearse, pero eso lleva a otras cosas. Por eso que está considerado dentro de todo esto, estas obras de la carne, ¿no es cierto?, que nos llevan a pecar. Porque las obras de la carne son evidentes. Porque Pablo acaba de escribir sobre la batalla entre carne y espíritu en cada creyente, a pesar de que es interno.
una batalla invisible. Los resultados, hermanos, son evidentes hacia el exterior. Es casi como si Pablo se disculpa por tener que hacer esta lista, ya que las obras de la carne son evidentes. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabe que es importante ser específico, porque hay que saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, pero podemos ver lo que hace. La lista, las listas de buenas y malas conductas sería una forma familiar para muchos de los lectores de Pablo. En muchos escritos, hermanos de la antigüedad, hay listas de virtudes o vicios o ambos. Y estas listas se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo en otro lugar. Algunos han tratado de organizar esta lista en 4 categorías: los pecados sensuales, pecados, pecados religiosos, interpersonales y pecados sociales. No debemos considerar esto como una lista exhaustiva, pero adecuada de la idea de lo que hace la persona que entra en el pecado de la carne. Si usted va a leer el capítulo, que se dará cuenta de que el apóstol ha utilizado nada menos que 17 palabras, casi podría decir 18 años, para describir las obras de la carne. El lenguaje humano, hermano, es siempre rico en malas palabras, porque el corazón humano está lleno de los múltiples males. Estas palabras denotan. Estamos llenos de malas palabras, ¿no es cierto? Pues estamos llenos de males. Por eso que tenemos que estar siempre preocupados de que el Espíritu Santo more en nosotros, no perder de vista, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo, el corazón de Cristo. No sea que Pablo se le acuse de tomar una visión excesivamente pesimista de la vida. Es bueno recordar que los moralistas paganos eran, si cabe, más grave en su estrechez. La única diferencia, hermano, fue que los moralistas paganos consideraban estas cosas con horror, como contraria a la verdadera naturaleza del hombre. Pablo les considera los resultados naturales: el adulterio, la fornicación, inmundicia y la lascivia. Son pecados sensuales, todos relacionados con el sexo. A menudo nos sentimos consternados ante la inmoralidad sexual de nuestros días, pero debemos recordar que el tiempo en que Pablo escribía eran tan malos, si no peor. Hay amplia evidencia que demuestra que la vida sexual del mundo greco-romano en la época del Nuevo Testamento era enorme caos, un enorme caos. Tal evidencia ha venido de los escritores cristianos, sino de los paganos que estaban disgustados con la inmoralidad sexual indescriptible. El adulterio está violando el pacto del matrimonio por la inmoralidad sexual. Esta palabra, hermano, no está incluida en la lista de muchos manuscritos antiguos, por lo que muchas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, no lo incluyen. Pero eso no quiere decir que Dios da un pase libre en el adulterio, ya que aunque Pablo no escribe la palabra en esta lista, se incluye la siguiente palabra: fornicación. En todo sentido, el adulterio es a menudo justificado por quienes lo practican. Pero Dios, hermano, no escucha la forma en que a menudo tratamos de justificar el sexo fuera del matrimonio. Algunos dicen, mi pareja no me entiende. Algunos dicen, pero estamos en el amor. Algunos dicen, Dios nos ha llevado a ser uno con el otro, pero Dios no los oye. El adulterio es el pecado y ellos
culpables y deben confesar su pecado y arrepentirse en lugar de excusarse en él. El Espíritu Santo nunca condujo a nadie al adulterio, hermano, ni a la fornicación. La palabra griega porneia y habla de la inmoralidad sexual en un sentido amplio. Pornia, ¿ya? Comenzó significado el uso de una prostituta, sino en que los días de Pablo fue utilizado para una amplia variedad del pecado sexual. Por lo tanto, la fornicación cubre relaciones ilícitas entre personas solteras o solteros, y sin embargo a menudo significa adulterio también. El diccionario Webster define la fornicación como relación sexual voluntaria entre dos personas no casadas, dos personas no casadas entre sí, relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, que Pablo llama aquí fornicación. Eran tan generalizadas, aparentemente fue adaptada como una parte normal de la vida. Pablo no puede aceptar cualquier vista de la práctica, sino que lo ve como totalmente equivocado. El Espíritu Santo nunca ha llevado a nadie a la fornicación. ¿Por qué el adulterio y la fornicación se entienden en relación con el matrimonio? También es importante entender lo que es el matrimonio. Algunos hoy no quieren tener un matrimonio legal y decir, solo estaremos casados ante Dios. Eso es todo lo que es importante. Y lo que quieras acerca de ese acuerdo. Eso no es el matrimonio. Hermano, espero que todo nos sirva, ¿no es cierto?, para ampliar y que, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, lo que son los pecados de la carne, lo que son los pecados del espíritu. Los pecados de la carne no los podemos justificar. Es una lucha permanente, es una lucha que vamos a tener hasta que nos apartemos y nos vamos de este mundo. Siempre espíritu contra carne. Por eso que el Espíritu Santo tenemos que avivarlo en nuestros corazones. Pues no debemos sacar la vista de Cristo permanentemente, estar en Cristo y estudiando la palabra de Dios para no apartarnos, para no caer en esto, porque son pecados graves, son pecados que Dios no los perdona, no sé, sino con un arrepentimiento profundo. Pero el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos de nuestros pecados, para mostrarnos, para avisarnos cuando vamos a caer en ellos, para estar atentos. Pero esta es una lucha permanente. No es una lucha de un día, 2 días, no es una lucha de por vida. Siempre vamos a estar en lucha entre el espíritu y la carne. Y normalmente gana la carne. Pero ahí el cristiano tiene que estar firme para poder valernos, ¿no es cierto?, de este espíritu, de este regalo que Cristo nos mandó, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo de Cristo. Hermano, que Dios los bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano Luis. Muchas gracias, Luis Alberto, por la palabra. Un abrazo grande, mi hermano Miguel Ángel, ya sé